¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a un programa más de Derecho para Todos. Me da gusto saludarlos, su servidor Rodrigo Guerra, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados SC. Pues bueno, en esta ocasión abordaremos un tema importante, un tema completamente relacionado con la temporada en la que nos encontramos. Espero que sea de su agrado, es lo relativo al aguinaldo. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos envíen todo tipo de dudas, de comentarios a fin de que podamos resolverlos y cuenten ustedes con la mayor información que les permita acceder, contar con la claridad también necesaria para poder hacer valer este o cualquier otro derecho, que es precisamente la intención del programa. Pues bueno, nuevamente bienvenidos. Y sin más preámbulo, empecemos con el desarrollo del tema. Hablar de aguinaldo nos obliga a irnos un poquito más atrás para explicar el término, la figura de lo que es el salario. Como salario, aplicando la legislación federal, en este caso basándonos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5 y artículo 123, así como en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos del 82 al 89, se habla específicamente de lo que es el salario y también de lo que es el aguinaldo. En un momento haremos una acotación porque también es importante marcar la diferencia, que todos los trabajadores nos encontramos divididos en dos apartados con base precisamente al artículo 123. Aquellos trabajadores del sector privado y todos aquellos trabajadores del sector público, es decir, los servidores públicos como tal. Pero bueno, en un ratito lo platicaremos un poco más a detalle. Entonces, si tomamos en consideración el artículo 5, así como el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ahí se estipula precisamente que el salario es la retribución que todo patrón debe pagar al trabajador por la realización de una actividad. Esta actividad obviamente es el trabajo, es así como se le denomina. Toda actividad debe ser retribuida, toda actividad laboral debe ser retribuida y la denominación que adquiere esta retribución es precisamente el salario. Ahora bien, el salario no solamente es una cantidad fija, sino es todo aquel ingreso que de manera fija, pero también extraordinaria, como puede ser una compensación, un apoyo, una comisión, una gratificación, sin importar el término que se le dé, todo aquello que se considera al momento de realizar el pago del trabajador es parte considerada dentro del propio salario. Entonces, si nuestro salario es una cantidad, pero además se le acumulan otros aspectos como son precisamente los que mencioné hace un rato, comisiones, aportaciones, apoyos, beneficios, pasajes, comida, bonos, etcétera, todos estos elementos forman parte del salario y es a esto a lo que se le denomina como salario integrado. El salario integrado entonces es la suma de todas las cantidades que en un momento recibe el trabajador como resultado de las actividades que desempeña a diario. Ahora bien, el salario se calcula y se cuantifica de manera diaria. ¿A qué me refiero con que se calcula y cuantifica de manera diaria? El salario como tal tiene que ser considerado por la actividad realizada de manera diaria y se tiene que calcular, se tiene que cuantificar precisamente con todos estos elementos adicionales que en su momento mencioné. El salario diario no puede estar bajo ninguna circunstancia por debajo de lo permitido en la ley. La ley, a través de las unidades estipuladas mediante las cuales se fijan los salarios mínimos, se estipula cuál es la cantidad más baja, si lo podemos plantear así, que un trabajador puede obtener por concepto, por producto o resultado de sus propias actividades laborales. Cuidado aquí. Hay algunas actividades que si hablamos de una cuestión agrupada, una cuestión gremial,
Ya determinadas actividades tienen una cantidad mínima estipulada que es la que todo trabajador que se dedique a esa actividad específica puede recibir. Quiero poner el ejemplo tal vez de los trabajadores de la construcción. Hay límites, hay cantidades en las que se estipula ya por acuerdos obrero-patronales cuál es la cantidad mínima que puede y debe recibir un trabajador de la construcción. Esto mismo pasa con algunos trabajadores de la salud, esto mismo pasa con los trabajadores del hogar, etc. Entonces hay que tomar en consideración, hay que analizar, hay que investigar cuáles son las actividades a las que nos realizamos, indagar también si en algún momento nosotros somos parte de un gremio en el cual ya está fijada la cantidad mínima que podemos obtener por concepto de salario diario integrado y hacerlo valer. Reitero que es sumamente importante el que bajo ninguna circunstancia se nos pueda pagar una cantidad inferior a la estipulada al salario mínimo. El salario mínimo puede ser cambiante, pero no es tan cambiante en sí, dado que hay algunas cuestiones, hay algunos momentos en los que sí se estipula precisamente cuál es el límite de este salario mínimo, pero dentro del salario mínimo como tal, lo que también debemos de considerar es que este va a ser regulado por el propio Estado. La cantidad mínima la estipula el gobierno federal. El gobierno federal determina cuál es el salario mínimo y reitero, porque es sumamente importante, que ningún trabajador puede recibir una cantidad menor a la estipulada como salario mínimo diario. Bien, pues bueno, espero que hasta aquí no tengamos ninguna duda, solamente es información previa a abordar el tema en sí que es el aguinaldo, pero necesitamos conocer precisamente qué es el salario, cómo se integra el salario, porque con base al salario que todos y cada uno de nosotros recibimos, es cómo se va a calcular, cómo se va a cuantificar precisamente el aguinaldo. Amigos, les recuerdo que estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier comentario, cualquier sugerencia precisamente tanto de este tema, alguna aclaración. Estamos completamente dispuestos a apoyarlos en resolverlas, pero también en adquirir nosotros conocimiento relacionado con cada uno de los temas que abordamos. Pues bueno, entonces retomando, si ya platicamos qué es el salario, considerando que este es el pago diario que todo trabajador debe recibir como producto, como fruto o resultado de las actividades que lleva a cabo, uno de los derechos que tenemos como trabajadores, cuidado, es un derecho reconocido a nivel constitucional, es un derecho reconocido en la Ley Federal del Trabajo, hablando del sector privado, hablando de la iniciativa privada, que es la que regula, pero también es un derecho de todos los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, todos los trabajadores considerados como servidores públicos, sin importar el ámbito, es decir, sin importar si dependen de un órgano federal, local o municipal, tenemos derecho al aguinaldo. Pero bueno, el aguinaldo no se va a calcular de la misma manera en todos los centros de trabajo. El aguinaldo tiene algunas especificaciones muy claras, tanto a nivel constitucional como en Ley Federal del Trabajo, hablando, insisto, del sector privado, pero en el sector público se va a regular por la ley de cada órgano en el que se encuentren adscritos los trabajadores. Primero me voy a abocar a platicarlo en el ámbito privado y ya después pasaré a hacer algunos comentarios respecto a los servidores públicos. Dentro de este capítulo que mencionábamos, que es el capítulo que integra los artículos 82 al 89 de la Ley Federal del Trabajo, se menciona precisamente que el aguinaldo es un derecho con el que cuenta todo trabajador y que debe ser considerado como el pago por un año o en su caso la fracción correspondiente de los días laborados por el propio trabajador. El aguinaldo como tal se tiene que pagar antes o a más tardar del día 20 de diciembre de cada año. No se puede rebasar esta fecha o en caso de que se rebase incurrimos en responsabilidad laboral y los patrones podemos ser requeridos precisamente para el cumplimiento de esta obligación que se convierte a su vez en un derecho. Muchas gracias.
Entonces, empecemos con algunas respuestas. Ahora retomamos el tema. La primera pregunta nos plantean, ¿debo tener un año trabajado para poder recibir aguinaldo? Por supuesto que no. Precisamente el tema que estamos, el tema y el capitulado de la Ley Federal del Trabajo que estamos abordando en este momento, estipula que se debe de pagar un año o considerar un año de trabajo, pero solamente de aquellos que hayan trabajado por lo menos el año, pero también refiere que aquellos que no han trabajado el año tienen derecho al aguinaldo de manera fraccionada. Es decir, se tendrá que hacer un cálculo de los días, ojo, de los días, no solamente semanas o meses. Puede que hayas trabajado 2, 3, 4, 10 días y aún así tienes derecho al aguinaldo. No importa el tiempo que tú hayas trabajado, se debe de considerar, pero obviamente se va a fraccionar de acuerdo al propio tiempo que tú hayas trabajado y en un ratito más les explicaré cómo cuantificarlo. Entonces, la respuesta concreta sería, no necesitas haber trabajado un año para poder acceder o solicitar o ser parte del derecho al aguinaldo. La siguiente pregunta dice, ¿me pueden pagar mi aguinaldo en partes o en vales? Esta pregunta es sumamente recurrida, muy interesante. Por supuesto que una parte del aguinaldo o en sí el aguinaldo te lo pueden dar como tal a través de vales o en su caso a través de dinero en efectivo, transferencia, etcétera, es decir, de dinero como tal. La cuestión de los vales es una cuestión que en muchos casos, en muchos trabajos, tanto del sector público como privado, se da como una prestación adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de tu aguinaldo, del pago de tu aguinaldo, te pueden otorgar vales o te dan vales, mejor dicho. Esto es algo muy común. Es válido, sí. Te pueden dar vales como parte del aguinaldo también, por supuesto que lo pueden hacer. Pero ojo, nunca pueden darte las cantidades menores a las estipuladas precisamente o en la Ley Federal del Trabajo o en su caso en la ley del órgano del sector público en el que tú te encuentres adscrito. Una pregunta más plantea, en mi trabajo no nos han pagado el aguinaldo. ¿Hay una fecha límite para que nos paguen? Pues bueno, lo acabamos de mencionar, la fecha límite para que les paguen es precisamente el día 20 de diciembre de cada año. No se puede pagar el aguinaldo después del día 20 de diciembre. Cuidado, hay muchos centros de trabajo en los que ya por consenso, por acuerdo entre las partes, y me refiero a las partes tanto trabajadores como patrones, se puede pagar en dos partes, el aguinaldo se puede fraccionar. Si esto está acordado por las partes, no hay ningún problema, pero por lo menos la primer parte del pago de aguinaldo debe ser cubierta antes del día 20 de diciembre. Otra pregunta que tenemos aquí, y creo que este tema nos va a dar pauta para muchos cuestionamientos. Hagan todos los que consideren, por favor, los vamos a tratar de resolver y aun cuando dentro de esta plática no nos dé el tiempo, saben que estamos al pendiente de todos los mensajes también para irlos respondiendo poco a poco. Entré a trabajar hace 4 meses. ¿Merezco aguinaldo? Por supuesto que mereces aguinaldo. El aguinaldo se tiene que fraccionar en este caso, pero se va a cuantificar con base a tu salario diario integrado. Ojo, salario diario integrado, porque es así como lo estipula la legislación, y se te dará la parte correspondiente a esos 4 meses o a esos 2 meses o a esos 10 días que tú hayas trabajado. Pero también, en este caso, la respuesta es sí. Pues bien, continuando entonces con el tema, ya mencionamos que el aguinaldo es el derecho que tienen todos los trabajadores en recibir determinada cantidad en fin de año. Esta cantidad se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. La cantidad se va a calcular con base al salario diario integrado de los trabajadores. Y algo importante, y es el tema, o subtema mejor dicho, que ahora quiero abordar, es precisamente cuántos días por concepto de aguinaldo nos deben pagar. Pues bueno, la Ley Federal del Trabajo
haciendo la acotación de que en este momento nos estamos enfocando al sector privado, estipula un mínimo de días de pago por concepto de aguinaldo. ¿Cuál es ese mínimo? El pago mínimo por concepto de aguinaldo son 15 días por cada año trabajado, en el entendido de que no es acumulable, y lo explico un poquito más a fondo. Cada trabajador tiene derecho a que por lo menos a que la cantidad más baja que les den por concepto de aguinaldo son 15 días. Esto no significa que en todas las empresas paguen 15 días. Las empresas tienen la libertad, tienen la flexibilidad de pagar 15, 20, 30, 40 días de aguinaldo. Obviamente es de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero no se puede cubrir una cantidad menor a los 15 días estipulados en la Ley Federal del Trabajo. Estos 15 días, como lo platicamos, y por eso era tan importante hablar precisamente de qué es el salario y cómo se integra, cómo se genera el salario, esos 15 días son por concepto del salario diario integrado. Entonces, esto nos lleva a que si tú ganas, como ejemplo, 200 pesos diarios de salario o por salario integrado a resultado del trabajo que tú llevas a cabo, como aguinaldo mínimo tienes derecho a percibir precisamente 15 días calculados con base a estos 200 pesos. Ahora, ¿qué pasa en los casos, que son varias preguntas que nos han hecho llegar el día de hoy? ¿Qué pasa en aquellos casos en los que tú trabajaste menos del año? Pues bueno, se tiene que calcular la cantidad de días que te den en tu trabajo, que te den en tu trabajo por concepto de aguinaldo, por el número de meses que tú hayas laborado. Ojalá sirva el siguiente ejercicio para tener un poquito más de claridad. Quiero hacer un ejercicio muy básico. Vamos a imaginar o vamos a ejemplificar que en una empresa se dan 24 días de salario por concepto de aguinaldo. Es decir, nos están dando, si nos damos cuenta, 2 días por cada mes laborado. Si solamente y la suma de estos 2 días por cada mes laborado es lo que nos lleva a los 24 días por concepto de aguinaldo. Esto nos lleva obviamente a que si dividimos estos 24 días entre los 12 meses del año, pues estamos ganando 2 días de salario diario integrado por cada mes laborado. Si trabajamos 3 meses, pues solamente nos darán 6 días de aguinaldo. Si trabajamos 10 meses, pues nos darán 20 días de aguinaldo y así sucesivamente. Entonces, creo que esta es la manera más sencilla de advertir o de poder cuantificar precisamente cuánto nos corresponde en caso de que no haya trabajado todo un año. Si en mi empresa dan 60 días de aguinaldo, esos 60 días los tengo que dividir entre 12 meses. Esto es lo que nos permite conocer entonces cuántos días por concepto de salario me corresponden por cada mes trabajado. Lo más común es que las empresas, los patrones, redondeen precisamente al mes cerrado para tampoco entrar en tanto conflicto. Perdón, pero hay muchos patronos que en su caso no redondean y te dan exactamente el dinero que te corresponde por un día, por 10 días, por 15 días, etc. Es decir, no llegan ni al cálculo del mes. Pero bueno, es completamente respetable, es válido, por supuesto que lo es, entonces tampoco esto genera o debe generar ninguna controversia. Yo lo que les recomiendo es que investiguen en su empresa cuántos días por concepto de aguinaldo dan. Y si trabajaron menos del año, simplemente dividan esos días que les dan por concepto de aguinaldo entre el número de meses y una vez obtenido este resultado, los cuantifiquen considerando los meses que hayan trabajado. Espero que esté quedando claro hasta aquí. Pues bueno, tenemos otras preguntas. Muchas gracias. ¿Tienen derecho a recibir aguinaldo los trabajadores eventuales? Ok, bueno, los trabajadores eventuales primero tenemos que identificar a qué se refiere este tipo de servicio. A fin de cuentas, el trabajo está reconocido, no necesitas tener un contrato para que surja una relación del trabajo, una relación laboral. Incluso la responsabilidad y la omisión por no contar con un contrato de trabajo es imputable al patrón.
El patrón es el que está obligado en otorgar el contrato de trabajo individual o colectivo. Esto lo menciono porque en los casos de los trabajadores eventuales depende cuál sea el régimen bajo el cual se haya dado la contratación. Si tú llevas una actividad de manera habitual, en un horario específico, con un salario específico, entonces sería un trabajo formal, una relación de trabajo formal. Pero, y en este tipo de casos, por supuesto que tienes derecho al aguinaldo. Pero si la relación de trabajo es a consecuencia de la prestación de un servicio, como lo puede ser el servicio de atención contable, el servicio de atención de redes sociales, el servicio de atención de medios, el servicio de atención de limpieza incluso, si hay una prestación de servicio, estás completamente no estás obligado al pago de aguinaldo. ¿Por qué? Porque hay una prestación de servicio como tal, entendiendo que la prestación del servicio te obliga a dar la factura por cada ocasión que se realice el servicio, sea diario, sea semanal, sea mensual, etc. Entonces, si la prestación del servicio es en sí la forma en la que se lleva a cabo la relación laboral, no se tiene que pagar aguinaldo. Ojo aquí, hay una delgada línea que divide a la prestación del servicio con la relación laboral formal. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que tenga formalmente estipulado un horario de trabajo, un lugar de trabajo y lleve a cabo actividades diarias o habituales señaladas por un superior, tiene una relación formal de trabajo y por ende tiene derecho al aguinaldo, aun cuando nos digan que no es así. La Ley Federal del Trabajo ha sufrido varios cambios y bueno, haciendo un paréntesis, hace apenas 2 o 3 semanas se llevó a cabo ya la implementación en la etapa número 1 de la reforma en materia laboral, particularmente en la impartición de justicia en materia laboral, y esto va a venir a cambiar muchísimas cosas, sobre todo en las juntas de conciliación y arbitraje, que en su momento, si gustan, también abordaremos este tema, pero vale la pena tenerlo presente. Otra pregunta plantea, soy trabajadora doméstica, ¿debo recibir aguinaldo? Sí, por supuesto que tienes que recibir aguinaldo, igual no aplica el tiempo que has laborado, se tiene que hacer el cálculo y la fracción correspondiente para considerar, para conocer cuál será la cantidad que te deban otorgar por concepto de aguinaldo, pero la respuesta es sí. Y en esta pregunta nos puede servir como ejemplo de lo que hace un momento les mencionaba. En este caso, la trabajadora o el trabajador doméstico, el trabajador de casa, tiene un lugar de trabajo, tiene un horario de trabajo y tiene actividades específicas a realizar impuestas por un superior. Entonces hay una relación formal de trabajo y por ende se le tiene que otorgar el aguinaldo. Y bueno, la siguiente pregunta plantean, si renuncio a mi trabajo, ¿tienes derecho al aguinaldo? Por supuesto que sí. Ojo, solamente la parte proporcional que te corresponda del tiempo que has laborado durante un año. Si tú trabajaste 6 meses y al 6º mes renuncias, te tienen que dar la parte proporcional del aguinaldo de esos 6 meses y así sucesivamente. Más preguntas. Gracias. ¿El aguinaldo genera impuestos? Por supuesto que sí, es un ingreso y sabemos que todo ingreso es gravado y por ende se tiene que hacer el cálculo o la retención de los impuestos correspondientes. Depende precisamente el régimen, puede ser a través de un recibo de honorarios, a través de una factura o en su caso a través del otorgamiento del salario como tal. ¿Me pueden pagar el aguinaldo en especie? No. Les comento ¿por qué no? Porque a fin de cuentas la ley estipula que el aguinaldo se calcula y se otorga con base al salario diario integrado. Entonces, el salario es una cantidad de dinero específica y por ende no te pueden pagar el aguinaldo en especie. Te pueden dar una parte en vales, como lo mencionamos hace un ratito, pero no es válido que te paguen el aguinaldo en especie. ¿Qué puedes hacer si no te pagan el aguinaldo? Pues bueno, la opción número 1 es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la PRODET. En el ámbito federal es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
y posteriormente ante las juntas de conciliación y arbitraje si te encuentras en el sector privado o en su caso ante la Junta Federal, depende del gremio, pero bueno, las opciones son Procuraduría del Trabajo y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Una más, quienes trabajan por honorarios tienen derecho a aguinaldo, ya lo respondimos hace un rato, no tienen como tal derecho a aguinaldo porque dentro de la prestación del servicio y el otorgamiento del recibo de honorarios o en su caso la factura se estipula precisamente que como tal no es una relación formal de trabajo, simplemente estoy prestando un servicio y por ende no tengo derecho a ese beneficio. Otra, ¿ante qué autoridad se puede demandar si no me han pagado el aguinaldo? Pues siempre la primera etapa es la etapa conciliatoria, es precisamente por eso por lo que les aconsejo y los invito a que acudan ante la Procuraduría del Trabajo, o bien, una vez agotada esta instancia, pues por supuesto que podemos acudir ya ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local o federal. En todos los estados de la República existen juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, retomando, mejor dicho, el tema del aguinaldo, creo que vale la pena ahora hacer la diferencia con todos aquellos trabajadores adscritos o que forman parte del otro apartado estipulado en la Constitución, que son los servidores públicos. Y aquí la situación es un poco más específica, como ya lo mencioné, pero de acuerdo a cada centro de trabajo, a cada dependencia, a cada organismo, a cada institución, etc. ¿Por qué? Porque debemos considerar que parte de los derechos laborales es el reconocimiento de los derechos colectivos. ¿Qué son los derechos colectivos? Los derechos que benefician a todos aquellos que pertenecen a determinado grupo, a determinada área, a determinada institución, etc. Entonces, si hablamos de los derechos colectivos, conforme transcurren diversas situaciones en esas instituciones, pues van generándose beneficios a favor del trabajador. ¿A qué quiero llegar? Que ya existen como tal derechos reconocidos, derechos previamente pactados, derechos previamente reconocidos. ¿Qué significa esto? Que bajo ninguna circunstancia pueden disminuir esos derechos que ya fueron adquiridos con antelación, no solo por el paso del tiempo, sino por la lucha laboral, también por la lucha sindical, etc. Entonces, en el caso de las instituciones, en el caso de las dependencias de gobierno, en muchas situaciones como tal, parte de estos derechos adquiridos ya estipulan cuál es el pago mínimo por concepto de salario, que puede ser siempre arriba de 15 días, nunca por debajo de los 15 días. Hay dependencias de gobierno en las que se pagan sí 15 días nada más, pero hay algunas otras en las que se pagan 15, 20, 30, 45, 50, 60, incluso 70 días por concepto de aguinaldo. Es válido, por supuesto que lo es, pero repito, esto depende de cada dependencia de gobierno, ámbito local, ámbito municipal o de alcaldías, ámbito federal. No se puede solicitar, no se puede homologar o intentar buscar que me otorguen un aguinaldo mayor al que ya está previamente estipulado en la legislación de este órgano. Entonces es completamente ilegal, pero algunas reglas también aplican en este aspecto. ¿Cuáles son esas reglas? Pues obviamente que no esté por debajo de los 15 días que ya hemos mencionado, que no se pague en especie, que no se pague después del día 20 de diciembre, entre otras. Entonces, si realmente pudiéramos advertir alguna diferencia como tal entre el apartado A y el apartado B, que son trabajadores del sector privado y trabajadores al servicio del Estado, respectivamente, pues bueno, las reglas básicas son: todos tenemos derecho al aguinaldo sin importar el tiempo que hayamos trabajado. El aguinaldo no lo deben de pagar antes de la fecha estipulada en la propia legislación, que es el 20 de diciembre de cada año. No nos pueden pagar el aguinaldo en especie y sin importar el tiempo, se debe de fraccionar esa cantidad que nosotros recibimos por concepto de aguinaldo, pero nos lo deben otorgar. Bien. Pues bueno,
Nuevamente los invito a que si hay alguna duda, algún comentario, me lo hagan del conocimiento, pudiéramos resolver cualquier otro tipo de comentario, pero sí es completamente importante que ustedes tengan presente que en muchos casos también por las situaciones que se presentan dentro de este tipo de derechos a favor del trabajador, surgen muchas controversias. Estas controversias, independientemente de que como aquí lo preguntaban y seguimos abiertos a cualquier duda o comentario, pero sí hay, por supuesto, órganos, dependencias de gobierno en las que nos van a escuchar, en las que van a intentar resolver las controversias. Siempre será recomendable acudir a una autoridad conciliadora, como lo es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero también es sumamente importante considerar que aun cuando este derecho es en beneficio de los trabajadores, pues la realidad es que muchos patrones se ven completamente presionados, apretados por las circunstancias económicas que pueden estar atravesando y debe de existir un poco de comprensión de ambas partes. Ojo, no estoy justificando y no estoy mencionando que no se deba pagar aguinaldo, que no se deba pagar tampoco la cantidad, alguna cantidad por debajo del estipulado en la ley, pero ya en la práctica, en la vida diaria, creo que si no nos ha tocado, hemos escuchado o sabemos que hay empresas en las que se paga después del 20, pero me refiero a de 2, 3 días después de esta fecha, o en su caso se pagan 15 días como mínimo, o en su caso 14, 13 días. Vaya, no siempre es tan sencillo para el patrón poderlo cubrir, pero bueno, lo importante es que haya comprensión, que haya acuerdo entre las partes de la relación laboral para que no se pueda llegar a ninguna controversia. Si por acuerdo previo se estipula que se pagan simple y sencillamente 13 días, 14 días y lo aceptan los trabajadores, pues bueno, es completamente válido. Ojo, completamente válido en el entendido de que debemos estar conscientes que estamos llevando a cabo un acto contrario a la Ley Federal del Trabajo, contrario a la Constitución, pero pues si las circunstancias económicas tampoco permiten dar más, pues bueno, debemos de considerarlo. Hay un principio de derecho que estipula que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, aun cuando la ley me obligue a pagar mínimo 15 días, si estoy imposibilitado económicamente por la falta de ingresos que tuve durante el año, como lo puede ser este año, pues tampoco podemos requerirlo. Y esa puede ser una defensa a favor del trabajador. Perdón, a favor del patrón. Gracias. ¿Qué sanciones se le aplicarán a aquel patrón que no pague el aguinaldo? Pues bueno, hay varias sanciones, pero las genéricas, las que aplican de manera directa en este tipo de casos es una multa. La multa es la sanción directa, es decir, además de que va a tener que pagar el aguinaldo, va a tener que pagar una multa. La multa es a favor del Estado. Entonces, los trabajadores que hagan valer el derecho ante la autoridad del trabajo denunciando la falta de pago de aguinaldo van a generar, y eso va a resultar que el patrón, independientemente de que quede obligado a pagar el aguinaldo y los intereses que se hayan generado por la omisión de esto, tengan que pagar una multa también. Y en caso contrario, pues bueno, la sanción obviamente ya la podrá imponer la Junta del Trabajo. ¿Por qué es tan delicado el atender las cuestiones litigiosas en el mundo del trabajo? Porque el derecho de trabajo tiene preferencia. ¿A qué me refiero con la preferencia? Que si los trabajadores nos llegan a demandar, el que se salvaguarde su salario, el que se salvaguarden todos sus derechos como tal laborales, van a estar por encima de cualquier otra obligación, siempre por debajo de los impuestos, pero van a quedar grabadas en primer lugar. Es decir, si me quieren embargar por un adeudo tal vez civil o mercantil, puede ser por una tarjeta de crédito, pero a la vez me embargan por una cuestión laboral, va a tener preferencia la cuestión laboral. Entonces, esto significa que vamos a quedar completamente obligados ante el cumplimiento de las obligaciones ante los trabajadores o ante nuestros trabajadores y posteriormente ante las personales. Por eso les recomiendo, insisto, que en caso de que sea una cuestión complicada, el pago del aguinaldo, tienen que llegar a un buen acuerdo, a un convenio
Yo lo que les recomiendo es que lo fraccionen, den una parte antes del 20 de diciembre, den la segunda parte antes del 20 de enero, es decir, en dos momentos distintos, para que no se haga tan pesado, para que no sea tan gravoso. Pero no hay una sola forma de evadir el cumplimiento del pago del aguinaldo. Pues bueno, amigos, como lo platicamos al principio, este tema da mucho de qué hablar. Tuvimos hoy muchas preguntas. Seguiremos atentos a cualquier otra que nos hagan llegar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que haya sido de su agrado el tema que abordamos el día de hoy. Háganos saber si quieren que abordemos algún tema en específico. Para nosotros es un honor, es un placer el poder estar en contacto con ustedes, ayudándoles y proporcionándoles la información que les permita pues, acceder a esta profesión, conocer sus derechos, conocer sus obligaciones y tener un poco más de información de manera aterrizada. Gracias por su tiempo, les mando un fuerte abrazo, no dejen de contactarnos, tienen ustedes cuáles son nuestros medios de comunicación y pues bueno, nos vemos a la siguiente. Saludos.